Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Pedimos al Señor y baja hasta el borde de sus vestiduras, guiándonos para predicar su palabra y no posiciones como hasta ahora hemos venido recibiendo de tantas fuentes diferentes que nos han llevado por caminos que no son los correctos, teniendo conceptos que no son bíblicos, pensando que siguiendo una religión vamos a conocer al Dios verdadero, pero el Señor ahora nos trae a su luz verdadera y nos saca de las tinieblas en las que habíamos estado en el mundo, incluida la religión, para que conozcamos y miremos a su luz admirable y seamos iluminados, seamos lavados por él. Entonces, el tema de hoy, mis hermanos amados, es la continuación de lo que estábamos hablando en la última clase, sobre que el infierno, como lo conocemos, no existe. Lo repito, el infierno como lo conocemos no existe. Cuando la gente se muere, si no se arrepintieron de sus pecados desde Adán en adelante, no están en el infierno los que ya fallecieron. No están en el infierno porque ese infierno no existe. Entonces, muchos podrán decir, bueno, pero ¿cómo así usted va a decir eso, Mauricio, si el Señor Jesús habla del infierno? Dice que Él mandará que temamos a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, ¿cómo así? Pues, entonces, ¿para dónde se van las almas? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué voy a decir semejante cosa? Entonces, ya vamos a ver, miren, una de las cosas, de las partes de la palabra, de los pasajes de la palabra donde se basa mucha de la teología para afirmar esto del infierno, de que las personas que se han muerto, se han ido al infierno si no se arrepintieron y si no creyeron en el Señor, es la parábola de Lázaro y el hombre rico. Lázaro y el hombre rico nos da una información y tenemos que entender primero quién está hablando, de qué está hablando. Y el problema es que a nosotros no nos llevaron a conocer lo que había sido dicho antes, sino que fácilmente nos llevaron a leer versículos, a leer pasajes corticos. Entonces, cuando uno lee la parábola del rico y Lázaro, leyó la parábola del rico y Lázaro y hasta ahí fue. Nada antes, nada después. Entonces, por eso, el entendimiento humano, lo que puede captar mediante ese solo pasaje aislado de toda la demás información, pues es un concepto totalmente errado cuando lo traemos al entendimiento humano. ¿Por qué? Porque básicamente el Señor Jesús está hablando de cosas que ya habían sido escritas. No, él no estaba diciendo nada nuevo, una historia nueva que nadie conocía. No, él estaba hablando de cosas. Acuérdense que la labor del Mesías, del que tenía que venir a morir por los pecados del pueblo, de ese único que podía perdonar pecados porque él es el Dios mismo, la labor de ese Mesías era venir a hablar todo y a confirmar todo lo que había sido dicho de él. O sea que todo lo que él habló, incluido las parábolas, ya había sido dicho, ya había sido escrito. Entonces, cuando él viene y nos dice este tipo de historias, de parábolas, de enseñanzas, no se está refiriendo a nada nuevo, sino que por el contrario está explicando cosas que ya habían sido escritas y habían sido dadas a los santos profetas del Señor. Por eso nosotros no entendíamos por qué aislábamos la enseñanza y cercenábamos la parte que ya había sido escrita desde Moisés, ¿cierto? Por eso tenemos que entender las parábolas. Mire, miremos algunos ejemplos de parábolas que el Señor dio. Por ejemplo, ¿qué son las parábolas? Acuérdense que el Señor dijo, sin parábolas no les hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Entonces, cuando los apóstoles, cuando sus discípulos cercanos, que estaban ahí pegados a él, ansiosos de recibir esa información, ellos le decían, Señor,
que a ellos no les gustó lo que tú dijiste. Señor, explícanos esa parábola, ¿qué significa? Y él comenzaba y les decía, a ellos no les es dado, porque con sus ojos ven pesadamente y con sus oídos no escuchan, para que entiendan, pero a vosotros sí es dado, porque el entendimiento de la palabra de Dios es un regalo que Él da a quien Él quiere. La potestad de entender no es una potestad de eruditos, no es una cuestión de gente muy inteligente, de gente muy religiosa, no, esa potestad la da el Señor a quien Él quiere. Y Él tuvo misericordia y Él dice que va a levantar a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, por eso tenemos que venir, así como el Señor tomaba a sus discípulos y les decía, bueno, la parábola quiere decir esto, el sembrador es el Hijo del Hombre, ¿sí? La semilla quiere decir esto, la tierra buena es esto, el diablo es este, les explicaba. Eso es lo que está haciendo hoy con nosotros. Nos está explicando qué quiere decir cada cosa. Entonces, tenemos que entender de qué forma hablaba el Señor en las parábolas. Las parábolas y las visiones no son cosas literales. Cuando el Señor, por ejemplo, incluso hasta a Faraón lo puso a soñar ¿qué? Una sequía y una hambruna, y le mostró vacas, vacas gordas y vacas flacas, semillas, espigas bonitas y espigas secas, ¿cierto? Y eso tenía un significado muy, tenía que venir alguien que el Señor se había agradado en que entendiera estas cosas para que le explicara a Faraón, a José. Y también, por ejemplo, cuando el apóstol Juan en Apocalipsis ve y vi en el altar a un cordero como inmolado, y ya entendemos nosotros que se refiere al Señor Jesús porque Él es el cordero inmolado, pero entendemos que es una simbología, porque pues el Señor Jesús no es un cordero y nosotros somos personas, no ovejas, pero el Señor nos llama ovejas, ¿cierto? Bueno, sí, entonces el Señor dice que voy por mis ovejas. Entonces yo no veía al Señor con una fila de ovejas detrás, eran personas. Y Él les lo explica, que las ovejas quieren decir personas. Entonces, ese es el entorno de que tenemos que tener en cuenta para poder entender las parábolas, para mirar al menos dónde buscar o qué esperar, cómo entenderlas. Cuando el Señor habla, da varios casos y los casos son muy similares. Mire, voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la parábola de la casa sobre la roca. Bueno, eso le llaman la casa sobre la roca, pero es la parábola del hombre necio y del hombre sabio, ¿cierto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Que uno, hombre necio, dice, al que escucha mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parábola? No vamos a profundizar en ellas, sino que vamos a mencionarlas y a mirar qué tienen en común, ¿cierto? Ahí habla de qué? De un hombre sabio y un hombre necio. El sabio, ¿por qué es sabio? ¿Porque era muy inteligente? No, porque escuchó el mandamiento de Dios y lo puso por obra. Por eso su construcción fue hecha sobre la roca. El otro también construyó y se esforzó en construir y usó los medios que tuvo y construyó, pero construyó sobre la arena. ¿Por qué? Un hombre necio que no escuchó la palabra de Dios para saber que en la arena se le va a derrumbar todo. No construyó toda su vida conforme al Señor Jesús, que Él es la roca de la que habla. Por ejemplo, la otra parábola. Bueno, en esta parábola del hombre sabio y el hombre necio hay dos grupos, ¿cierto? Dos grupos. Ahora, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de las parábolas, cierto? Las 10 vírgenes, que 5 eran sabias y 5 eran prudentes y 5 eran necias y prudentes. Entonces, ¿en qué consistió? Habían dos grupos también, identifiquemos eso, dos grupos. Unas estaban esperando al Señor, las otras también estaban esperando al Señor. Y se congregaban, estaban unidas. Pero cuando vino el tiempo de la tribulación y que todas se adormecieron y porque ya no llegaba cuando ellas lo esperaban, las que no estaban preparadas para la espera se perdieron. Se quedaron sin aceite. Los que son de poca duración, dice el Señor. Los que son de poca duración, eso también lo menciona en la parábola de la semilla. El sembrador salió a sembrar y dice que hay un tipo de semilla
que pues ya crecen y claro, la emoción y todo, pero cuando viene la tribulación, los problemas, los afanes de este mundo, el amor por las riquezas o cualquier otra cosa, se secaron. Son de corta duración, dice el Señor. Eso es lo mismo pasó, eso es lo mismo que está diciendo acá de las vírgenes, que cuando fueron a esperar al Señor, no estaban preparadas para la espera. No velaron como las otras y se quedaron dormidas. Las otras también se quedaron dormidas, pero las otras tenían aceite, estaban preparadas para lo que se había de venir. Vamos a tener, porque no sabemos a qué hora va a llegar, vamos a tener suficiente aceite para esperar, para la espera. Dos grupos, un grupo de imprudentes y otro grupo de prudentes, ¿cierto? Ahora, otra oveja, otra parábola que nos da la de las ovejas y los cabritos. Aquí no hay ovejas, cabritos, becerros y perros y gatos, no. Ovejas y cabritos, dos grupos, ¿cierto? Dos grupos, ¿sí? Otra parábola es la del hijo pródigo. ¿De qué habla esta parábola? De un padre, dos hijos, no dice tres, ni cinco, ni siete, ni 10, dice dos hijos. Un hijo se olvidó de su padre y se fue lejos de su padre, lejos de la potestad de su padre, lejos de la ley de su padre, y se perdió en el mundo, se olvidó de todo, no se volvió a acordar. Cuando estaba pasando por tribulaciones grandísimas, ¿qué pasó? Ahí sí se acordó, yo pertenezco allá. Entonces, ¿qué pasó? Se humilló y no pensó, como yo soy el hijo, yo voy a volver a tomar mi lugar. No, se humilló tanto que dijo, al menos voy a decirle a mi papá que al menos me reciba como siervo. O sea, se humilló tanto que no quería, que no pretendía nada más, sino que me recibiera como siervo. Cuando volvió, el padre lo recibió. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. El hermano se enojó porque dijo, pero ¿cómo así que este fue y derrochó todo? Pero el papá le dice, no, pues que mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Tengo que celebrar, quiero celebrar. ¿Sí? Y el hijo se enojó, ¿cierto? Dos hijos, dos caminos, dos padres, un padre, dos hijos. ¿Cuál era la otra? Por ejemplo, la oración del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? El fariseo que iba, Señor, yo he hecho, yo soy, yo tengo, yo hago, yo mire, y el otro humillado. ¿Quién era el publicano? Era una persona que trabajaba mal, que había pecado, pero estaba arrepentido. El fariseo pensaba que pues él no había pecado, que él va a decirle a Dios que mire, gracias, que pues yo estoy bien, a mí no me hace falta nada, ¿cierto? Entonces, el otro se fue justificado porque estaba arrepentido, pero este ni siquiera reconocía que estaba pecando, que tiene pecado. ¿Sí? Dos grupos, dos grupos. ¿Cuál otro? Eh, la parábola de los dos hijos, ¿se acuerdan de esa parábola? Eso está en Mateo capítulo 21, que habla, mire, se los leo así por encimita para que lo recordemos. Mateo 21, 28 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, vuelve la misma característica, un padre, dos hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está hablando también de dos caminos, pero hay algo más que quiero que hagamos, pongamos mucha atención a esto, que es el hecho de que son los dos pueblos, las dos partes de la casa de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos que miren que la mayoría de las parábolas están hablando de cosas similares, ya podemos ir a hacer un recuento, un estudio un poquito más entendido de lo que era esta enseñanza del rico y Lázaro, porque nos dijeron que pues la gente se muere y se va para el infierno, la mayoría se van para el infierno y ya comienzan a quemarse y que ya se están quemando y están ardiendo en la quinta paila del infierno,
y bueno, muchas de esas cosas, ¿cierto? Entonces, ahí hablan de un pueblo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y esto de pronto no gusta este tipo de mensaje porque no se conoce bien la palabra de Dios, pero el Señor es uno solo, que tiene una sola ley, que tiene un solo pueblo que lo escogió entre todas las naciones de la tierra porque Él es el que escoge. Él es el que escoge. Un solo pueblo, ¿sí? Un solo Padre, un solo Dios, ¿sí? Un solo cuerpo. Hay un solo bautizo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son principios básicos que no podemos dejar pasar por alto, que es necesario que entendamos para poder entender las demás cosas. Miren, vamos a Romanos capítulo 9 y miremos algo que es un principio real, que es muy importante que lo entendamos, muy importante que lo entendamos. Romanos capítulo 9 desde el versículo 3 al 8. ¿Algún voluntario, por favor? Los varones de la congregación, por favor, ayúdenos con esta lectura de Romanos 9 versículos del 3 al 8. Amén, pastor. Mi hermano, muchas gracias, el Señor lo bendiga. Romanos 9, ¿verdad? Del 3 al 8. Del 3 al 8. La palabra de nuestro Señor Jesús dice: ¿por qué desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos? Lo que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, Manuelito. El Señor me lo bendiga. Bueno, miren que vamos a tratar de escudriñar qué significa esto. Esto lo hemos leído muchas veces, pero miren que tiene una información que es trascendental, es única, que es una información que nos determina para quién es que es la palabra de Dios. Mire, aquí el apóstol Pablo está sintiéndose triste y está lamentándose. Miren. Aquí desde el versículo 1 dice, verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él está lamentándose por algo que le afecta de fuerte, ¿sí? Dice, me siento triste y me duele el corazón. ¿Por qué? Dice, porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Qué es un anatema? Algo apartado de Dios, dice, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, o sea, él está hablando de los hermanos que no creen, que son, siendo israelitas, no creen en el Mesías, como esos que comenzaron a decirle, Señor, queremos ver de ti señal. Y dice, no, nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor les explica que no por ser hijos de Abraham son descendientes, ¿sí? No por ser descendientes de Abraham son hijos, perdón, ¿sí? De Dios. Entonces, aquí él está explicando que son los israelitas. Bueno, ¿y qué dice de los israelitas el apóstol Pablo? Dice, de los cuales son la adopción. ¿A qué se refiere esto? De los cuales son la adopción. ¿Qué quiere decir esto? De los cuales son la adopción. Por acá en Juan, acuérdense que en Juan 1:1, en Juan capítulo 1, digo yo, por acá en Juan capítulo 1, dice en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea,
Alguien que no es hijo y el Señor le da potestad para convertirse en hijo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa a hacer? ¿Qué es ese proceso que se hace ahí? Una adopción. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Nosotros, al creer de la forma correcta, no decir que somos cristianos y decir Señor, Señor y pertenecer al cristianismo o al catolicismo, no, no se trata de eso. Es creer de la forma correcta como el Señor llama a su pueblo. Dice que a esos que creímos en su nombre, que no lo rechazamos, que creemos y que cada día estamos buscando cada vez más la verdad de la Escritura. Dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, nos está adoptando. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde estábamos? Aquí en Romanos dice que son israelitas, o sea, del pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, o sea, que la adopción ¿para quién es? ¿Para quién es la adopción de la que habla ya? De esos que lo reconocimos y creemos en su nombre, les dio potestad para ser hijos de Dios. Eso dice que es para los israelitas, ¿cierto? Eso dice que es para los israelitas. Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor está llamando a sus ovejas, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, que nosotros no teníamos ni idea, no teníamos ni la más remota idea, pero ahora con el entendimiento de la Escritura estamos descubriendo nuestro real origen. ¿Sí? Dice que son israelitas, o sea, dice que del pueblo de Israel es la adopción, la gloria. ¿Se acuerdan lo que dice que el Señor a los que antes conoció, a estos llamó a estos predestinó y a los que predestinó, a estos llamó y a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó, ¿cierto? O sea, la glorificación es la salvación, básicamente. Todo ese proceso es el proceso del pueblo que es salvo. Dice, la gloria de esos predestinados es del pueblo de Israel. Es del pueblo de Israel. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. ¿Cuál pacto? O los pactos. ¿Cuáles pactos? Los de la palabra de Dios. El pacto que hace Dios con su pueblo. ¿Cuál es el pacto? Básicamente, que yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Eso le dijo a Abraham, que de tu descendencia levantaré, que va a ser tan inmensa la descendencia de tanta cantidad que si usted puede contar las estrellas del cielo o las arenas del mar, así mismo va a ser la descendencia de él, ¿cierto? De Abraham. Y acá sigue explicando, dice, el pacto de ese pueblo salvo por gracia, dice, la promulgación de la ley, el culto que hacemos nosotros, pues es básicamente eso, es el culto a Dios que nosotros hacemos, de los que creemos en su nombre, ¿sí? Y las promesas, ¿cuáles promesas? ¿De cuáles promesas está hablando? Pues de la salvación, de la promesa de vida eterna, todas las promesas de que vamos a ir a Sión, que vamos a ser salvos y que de la descendencia de este pueblo, mire, todo eso, el Señor acá, por boca del apóstol Pablo, pues está diciendo que esas cosas son para el pueblo de Israel. Y yo creo que habíamos leído muchas veces y de pronto no nos fijamos en eso. Ahí está claro. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ante eso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo hago para zafarme de que no, es que ese es un pueblo? No, ya el Señor reemplazó ese pueblo. Acá, después, en el mal llamado Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está diciendo de los cuales son, no eran, y que fueron reemplazados. Eso de la dispensación, el dispensacionalismo y todas estas cosas, eso son, miren, todas esas doctrinas son como la cizaña de la que habla el Señor. La cizaña que es la teología cristiana y católica. Eso básicamente es la cizaña que está haciendo que mucha gente se vaya a perder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están dando doctrinas que no son bíblicas solo porque las interpretaron personas muy reconocidas a lo largo de la historia, pero no son bíblicas. Acá dijeron que es que no, que el Señor ya no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y que iba a salvar un poquito de ellos, pero que la iglesia era otro grupo que venía a reemplazar a Israel.
Y que ahora entonces nosotros somos un pueblo que no tiene que cumplir la ley porque somos salvos por gracia. No entendemos el significado de lo que es la gracia de Dios. Que la gracia es la misericordia que tiene Dios, ¿sí? Y la misericordia de Dios es para los que le aman, le temen y guardan sus mandamientos. Eso no nos lo enseñaron, porque esa falsa doctrina de la gracia, la falsa gracia que enseña el cristianismo, el catolicismo, pues no es bíblica. Eso hace parte de la cizaña que el Señor dijo que al final de los tiempos se van a manifestar los que son hijos de Dios, ¿sí? Miren toda la información que hay, grandiosa, magnífica, para que nosotros comencemos a escudriñar, a indagar más y a alegrarnos por esas promesas que fueron hechas para usted, mi hermano, para usted, mi hermana. ¿Sí? Si sus hijos, si ustedes forman a sus hijos para que crean en el Señor y crean en las promesas y que entiendan la descendencia de la cual procedemos, eso es también para su descendencia. Esas promesas son para nosotros. Sí, por eso el apóstol Pablo por allá en algunas partes, nadie os juzga en comida o en bebida o en días en luna llena o celebraciones o fiestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenecemos al pueblo y podemos celebrar esas cosas. Y nadie nos puede juzgar, porque no es que ustedes no pertenecen al pueblo, ustedes son otro grupo de personas. Por eso Pablo dice, y el real mensaje de esa parte, de ese pasaje, es nadie os juzga en comida o en bebida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene una comida especial. Hay cosas que el Señor dice que son comida y hay otras que el Señor dice que no comamos de eso. En todas ese tipo de cosas que son para el pueblo, nadie nos puede juzgar porque somos parte del pueblo. Por eso podemos celebrar esas fiestas de las lunas nuevas, significa mes. Sí, en la palabra de Dios no existe la palabra mes originalmente en hebreo. No, se dice luna nueva. O sea, el mes bíblico, el mes del calendario lunar, ¿sí? Bueno, no calendario lunar, el calendario bíblico comienza cuando aparece la luna nueva, cuando la luna da su primer destello. Ese es el primer momento en el nuevo día del nuevo mes del calendario bíblico, ¿cierto? Por eso a eso se refiere de lunas nuevas, a los meses, y generalmente pues las lunas nuevas, en la luna nueva hay una celebración muy especial que ya más adelante vamos a indagar sobre esto, ¿cierto? Entonces dice que de los israelitas, del pueblo de Israel, son estas cosas. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Yo cómo hago ahí para decir que el Señor Jesús no es el único Dios verdadero? Miren, incluso en la antigüedad al Señor, al Dios Todopoderoso se le dice todavía Hashem, que significa el bendito. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo, lo que le preguntó el sumo sacerdote al Señor Jesús. Dinos tú si eres el hijo del bendito, dínoslo ahora. ¿Sí? Porque hay un término hebreo que se llama Hashem. De esa forma se menciona al Señor para no pronunciar su nombre, ¿cierto? Es una costumbre que todavía hasta nuestros días persiste. El bendito le dicen Hashem. Y ese es uno de los títulos de nuestro Dios, Hashem, el bendito, ¿sí? Entonces, acá está diciendo, el apóstol Pablo dice, de quienes son los patriarcas, o sea, del pueblo de Israel, vienen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, y ese Mesías es el Dios sobre todas las cosas, el bendito por los siglos de los siglos. Ese Mesías, ahí está diciendo que es Hashem, el bendito, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Hay uno solo que se acomoda a esa descripción en la palabra de Dios. Dice, ¿qué otra cosa dice? Dice en el 9:6, aquí en Romanos, capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ahí se está refiriendo a esos por los cuales él siente dolor en su corazón y gran tristeza, porque no han creído. Entonces dice, bueno, y si todas esas promesas son para ese pueblo, entonces la palabra de Dios falló, porque ellos no creen. Para ellos, o sea, ¿qué pasa con ellos entonces? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y acá explica, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ellos descienden de Israel, sí,
pero no todos, o sea, no está diciendo de que no los que descienden de Israel son israelitas, no, él está diciendo no todos, no todos, solo algunos, ¿sí? Dice en el 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Sí ve? La palabra es bien específica. Dice, no porque sean descendientes de Abraham, son todos hijos. O sea, no es para todos los descendientes de Abraham. Y no son para todos los descendientes de Israel. No, es para algunos. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay una descripción muy importante, mis hermanos, que yo quiero que la miremos. ¿Cuál es ese pueblo, entonces? ¿Cuál es ese Israel? Por acá creo que ya la miramos en Apocalipsis 12, ¿cierto? En Apocalipsis 12 hay una revelación bastante grande. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, habla del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese pueblo de Dios? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es el pueblo en sí, es una simbología para de dónde proceden estos. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, el resto de la descendencia de Israel. Descendencia, no agregados. No, descendencia del pueblo de Israel. Ahí está hablando cuando habla de la mujer, no habla de la Virgen María. No habla de esa de la Virgen María. No, bueno, ella fue virgen cuando concibió y el Señor vino por él corporalmente, siendo hijo de ella, pero ya después ella que dice que su esposo no la tomó hasta que él destetó al niño, ¿cierto? Entonces dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y ahí explica quién es la descendencia de ese pueblo, o sea, la iglesia, la real iglesia, la congregación de la que habla la escritura. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es la iglesia. Ese es Israel. Ahí lo está explicando de una forma bien entendible. Lo que pasa es que por la cizaña de la teología cristiana y la teología católica nos habían dicho que ahí estaba hablando de otro grupo separado que no tenía nada que ver, pero acá están hablando de eso. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué religión? ¿Qué religión? Entonces, no, el cristianismo guarda los mandamientos de Dios. No, dijeron que ya no se tenían que guardar, o sea que no clasifican en esto. Por eso es que es tan importante e insistimos tanto en que no nos vayamos en pos de religiones. Acá no clasifican en esta descripción. Dice, y los otros, no, entonces los que guardan los mandamientos son allá los judíos. Dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el judaísmo no tiene el testimonio de Jesucristo porque no lo reconocen. O sea, que esa religión tampoco no es ninguna religión. No es ninguna religión. ¿Qué religión se acopla a esta descripción? Que guarde los mandamientos de Dios, o sea, los que le dio a Moisés desde el principio, ¿sí? Y que reconozcan al Señor Jesucristo, reconozcan el testimonio que Él vino a dar, que Él era el Mesías prometido y que hizo las cosas que hizo porque Él estaba cumpliendo lo que había sido escrito. ¿Dónde encontramos esa religión? No hay ninguna. Por eso tenemos que huir de la religión. Huid de ella, pueblo mío, dice el Señor. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se va acondicionando todo y el Señor nos va explicando? Entonces, aquí en Romanos nos da una descripción que no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, ¿cierto? Entonces, miren todo el tema como viene desarrollándose. Las parábolas, para poder explicar la parábola de Lázaro y el hombre rico, tenemos que mirar qué significan las parábolas. Miren los temas de las parábolas, la enseñanza de las parábolas. ¿Qué dijo el Señor de esas parábolas? Mire que hay unas cosas comunes, extractando y entendiendo esas cosas que son simbologías,
que no son cosas literales, sino que son simbólicas para dar un mensaje que va a ser que va a ser explicado y va a ser entendido solo por los discípulos reales del Señor. Por eso el Señor a la mayoría pues les da, entienden que es que el infierno, está hablando del infierno y que la gente se va al infierno y mire que uno va para el cielo y el otro se va para el infierno. Ya vamos a mirar. Ahora entendemos que esos dos grupos, hay dos pueblos en la casa de Israel, el pueblo de Israel está dividido en dos. No significa que un pueblo se salve y el otro se pierda, porque no sucede así. De cada casa, de cada pueblo, el Señor va a tener misericordia porque es un solo pueblo. Y entonces, ¿por qué ahorita se escucha de los judíos y no se escucha de los otros, las otras de Dan, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí? ¿Por qué los neftalitas que viven allá también en Israel? No, ¿por qué? Porque hay un propósito, porque hay unas profecías que se están cumpliendo. Entonces, ahora teniendo en cuenta estas cosas, sí podemos entrar a analizar Lucas capítulo 16 desde el versículo 19, que es donde habla, el Señor nos habla de Lázaro y el hombre rico. Vamos, por favor, a ese pasaje. Ya todos, yo creo que ya todos hemos leído el pasaje completo, la parábola. ¿Hay alguno que no haya leído esta parábola? Por favor, cuéntenme si hay alguno que no haya leído esta parábola o no haya escuchado de ella al menos. Pastor Jerónimo. Eso, estaba pensando en Jerónimo, porque es bueno que entendamos. Nosotros ya todos conocemos la parábola, sabemos qué dice, sabemos más o menos, tenemos una idea de lo que significaba, pero para Jerónimo, para nuestro amado Jerónimo, que el Señor ha llamado, siendo aún muy joven, ¿sí? Lo ha llamado para que venga y escuche y entienda y no se deje engañar por la teología o por las religiones. Entonces, mire, esta historia la cuenta el Señor Jesús. Esta historia la cuenta el Señor Jesús y es una parábola. Sí, algo simbólico. Dice, pónganle cuidado. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también el rico fue sepultado. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, o sea, una gran depresión o abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es la enseñanza. Bueno, mi hermano Jerónimo, ¿sí escuchó la parábola? Mi Sí, hermano. sí, hola, Bueno, ¿qué pasó? Sí. bueno, entonces, teniendo en cuenta todos estos principios de los que hemos hablado ahora, vamos a tratar de explicar el significado de las cosas de las cuales está hablando el Señor. Esta parábola es tomada como base para una enseñanza que se da sobre que el infierno es el lugar donde se van los muertos inmediatamente después de que se mueren y no se han arrepentido, ¿cierto? Entonces, dicen, mire que ahí va uno y se fue para el infierno y el otro se fue para el cielo.
Pero entonces vamos a investigar de qué está hablando. El Señor no estaba diciendo nada nuevo. El Señor lo que estaba haciendo era hablando de las cosas que ya estaban escritas. O sea, Él venía a dar cumplimiento de esas cosas. Entonces, vamos a tratar de escudriñar para ver, Señor, muéstranos qué significan estas cosas. Así como los apóstoles iban y les decían, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y el Señor les hablaba y les explicaba. Y ellos quedaban tranquilos y contentos porque los demás, dice, ellos no entendieron. Dice, no, es que para ellos no es. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Quién lo endureció? El mismo Señor, ¿sí? Predestinado, se llama predestinación. Dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces muchas veces uno me pone a mirar, uy, pero ¿cómo así el Señor? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué a unos escoge? Pero es que Él es el dueño de todo. ¿Será que no puede hacer eso? Ahora, segundo, en lugar de comenzar a hacer ese tipo de preguntas, alégrese porque el Señor ha tenido misericordia para que a usted, mi hermano, mi hermana, llegue este mensaje. Yo sin tener derecho, el Señor viene y nos da y ha tenido misericordia de nosotros. Y la misericordia grande es que ahorita nos muestra el camino para que continuemos caminando rectamente en la senda antigua, o sea, cumplir su mandamiento. Eso es misericordia del Señor. Eso es misericordia. ¿Habrá en Dios injusticia? De ninguna manera. Él es santo y Él es perfecto. Nos está mostrando estas cosas y nos estamos regocijando. Entonces, vamos a tratar de tomar cada uno de los aspectos que tiene esta enseñanza y vamos a tratar de desglosarlos, ¿sí? Dice, había un hombre rico, volvamos a 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, ¿eso qué significa? No, pues que pues una persona ahí, ¿no? Pues que era rica, pues sí, seguro había trabajado mucho, o pues sí, esa gente se viste, pues los ricos se visten, el Dolce Gabbana, Prada, se visten de sí, pues porque ellos tienen ricos y tienen mucho dinero y pueden pagar estas cosas, y pues se vestía así como a la moda, con cosas muy finas. Pues no, no es así con el Señor, Él no estaba hablando nada nuevo, ese es un principio que debemos tener en cuenta, ¿cierto? ¿Por qué era rico? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando habla de un hombre rico que tiene estas características? Se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Miremos en qué otra parte habla de estas características. Vamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Otro de los varones, por favor, que nos ayuden en la lectura de este pasaje, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 18. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Sígame, hermano, hasta el 18 también, por favor. Ay, bien. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, miren que aquí ya encontramos una descripción y mire, debemos tener en cuenta algo muy, muy importante que no podemos pasar por alto. Aquí, en esta parábola de Lázaro y el hombre rico, hay dos tiempos. Hay dos tiempos. Uno, cuando ellos están en vida y otros después de que mueren. O sea, ¿qué pasa cuando estaban en vida y qué pasa después que murieron? Y no me refiero a inmediatamente, no, en la situación en la que están cuando se habla de que ya están muertos, ya han muerto en la carne, ¿cierto? Eso es importante entenderlo, ¿cierto? Aquí está diciendo
está hablando el Señor en Apocalipsis. Acuérdense que aquí estos mensajes son para las 7 iglesias que están en Asia. Si quieren, echen una leída, echen una repasadita a toda la Biblia, apenas puedan. Sí, por favor, eso es importantísimo, si no, no vamos a entender. Esa es parte de la gran cizaña que ha metido la teología cristiana, la teología católica, que pues no se lea la palabra de Dios, sino que se vayan a hacer devocionales y que lea el versículo del día, en lugar de decirle a la gente, venga, lea la Biblia desde el principio, léala desde allá, desde Génesis, comienza a leerla. Cuando la termine, léala, no se preocupe por cuándo la va a terminar. Cuando la termine, vuelva y comience. Estudie la palabra, estudie la palabra. Es de la única forma que vamos a entender. Si no conocemos los hechos, bueno, vamos a ser engañados por la gran cizaña de la teología, ¿cierto? Acá dice, habla de un rico y ese rico es uno de los ángeles de las iglesias, o sea, uno de los pastores, digamos así, dirigentes, la persona encargada de esa congregación, ¿sí? Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, o sea, él estaba pensando que era rico, pero él no sabía algo y el Señor se lo está manifestando. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, mire la condición. Una cosa es la que está pensando ese pastor de esa congregación allá de las iglesias de Asia, ¿sí? Que no es un mensaje específico solo para esa persona, es un mensaje para que todos los que se comportan de la misma manera. Eso es bien específico. Entonces, ese hombre rico que se cree rico porque ya se cree salvo y que ya tranquilo, que ya no pasa nada, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, ¿sí? El Señor está describiendo eso. Esa descripción podemos ajustarla aquí a esa descripción del hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Ahora, ¿dónde más podemos mirar esta condición de púrpura y lino fino? Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículos 16 y 17. ¿Alguno de los varones, por favor? Hoy estoy insistiendo con los varones para que me ayuden y me colaboren en la lectura, porque es importante que los varones tomemos la directiva, que tomemos la iniciativa, que estemos siempre prestos a participar para enseñar en nuestras casas. Apocalipsis capítulo 18, versículos 16 y 17. Amén, pastor. Sí, Mi hermano Emanuel, el Señor lo bendiga. hola, Mori. 16 y 17 Sí, señor. dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y diciendo, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pasaron lejos. Amén. Se pararon lejos. Bueno, miren, aquí nos hace otra descripción de algo, de algo. Está hablando, en este capítulo, el apóstol Juan nos habla de la gran ramera, de la gran ramera. Dice que cuando él la vio, él se asombró. ¿Por qué se asombró? A nosotros la teología cristiana nos había dicho que esa gran ramera era la Iglesia Católica, pero ¿por qué? Por el desconocimiento de que esas mismas cosas están narradas en la antigüedad. Los profetas narraron y hablaron y describieron esa mujer que el Señor tomó desde joven y la engrandeció. Crié hijos y los engrandecí, y fue una nación grande, y que dice que la formó cuando ya ella fue mayor, él la tomó por esposa, pero ella se prostituyó y se fue en pos de los Baales. O sea, eso está escrito y está bien definido, está muy bien. La descripción que el Señor hace por boca de diferentes profetas es muy específica. Cuando uno conoce esas historias, uno cuando lee esta parte de la gran ramera va a entender de qué estaba hablando el Señor, pero a nosotros nos dijeron, no, es la Iglesia Católica. Y ya, eso es falso, eso es falso. Ahí no está hablando de eso.
Está hablando del pueblo que no quiere escuchar a su Dios, el pueblo de Israel que no quiere escuchar esas ovejas, bueno, esos que parecen que son descendencia, pero que no creen en el Señor. Por esos por los cuales el apóstol Pablo siente gran tristeza y dolor en su corazón, que siendo descendientes no escucharon el testimonio de Jesucristo, porque no es solo cumplir, y hay que cumplir la ley de la forma correcta. Una vez que somos perdonados, tenemos que cambiar nuestro viejo hombre, dejar atrás nuestro viejo hombre y el nuevo hombre renacido, adoptados hijos de Dios. ¿Para qué? Para cumplir lo que Él nos manda. Eso no lo dice el catolicismo ni el cristianismo. Por eso es importante entender estas cosas. Ay de la gran ciudad. Y mencionan, y ahora no menciona una persona, sino una ciudad. Sí, esa ciudad, la que menciona, la ciudad que menciona, miren, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Voy a, por aquí en Apocalipsis 11, dice, cuando habla de los dos testigos, dice que van a una gran ciudad, a una gran ciudad. Aquí en Apocalipsis 11, perdón, ¿sí? Ahí habla de unas características, de una historia. Entonces dice que van a ser enviados dos testigos para predicar en esta gran ciudad. Dice, cuando hayan, en el 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Sí, acá está hablándonos de la grande ciudad, la misma ciudad, esa grande que habla allá en Apocalipsis capítulo 18, ¿cierto? Que acabamos de leer. Dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue muerto en un madero, porque bueno, la palabra crucificado es en español y sabemos que nunca hubo una cruz, era un madero, ¿cierto? Describe la palabra un madero, ¿cierto? Entonces fue colgado en un madero, ¿cierto? Esa ciudad dice que esa ciudad actual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Egipto fue donde el Señor dijo, salid de ella, pueblo mío. Sodoma fue la que el Señor destruyó. Que esa ciudad, en sentido espiritual, se llama así y que es la misma ciudad donde el Señor fue muerto en un madero. ¿Cuál es esa ciudad? Eso es algo que no acepta el judaísmo, que la gran ramera es en lo que se ha convertido eso que hoy es la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y eso es un punto muy, muy importante, porque cuando vienen estos conflictos de lo que está pasando y la guerra que hay en ese momento, la gente opina sin tener conocimiento. Y entonces cuando alguien postea lo que dice la palabra de Dios, de que a todos los que bendijeren a la descendencia de Abraham, o sea, al pueblo de Israel, ¿sí? A todos los que te bendijeren, yo, el Dios Todopoderoso, va a bendecir. Y todo el que maldijeren, Dios lo va a maldecir, ¿cierto? Eso es real, eso se cumple. Ahora, eso es muy diferente que uno esté de acuerdo con las atrocidades que puedan estarse cometiendo de un bando o de otro. Eso no tiene que ver con eso, porque Dios no es un Dios injusto. Dios dará a cada uno según sus obras. Si el gobierno del Estado de Israel está haciendo masacres, el Señor se los va a cobrar. El Señor se los va a cobrar. También, si del otro lado también están haciendo cosas que no son, que están matando o que están haciendo cosas indebidas, el Señor también, no importa que sea de un bando o del otro. El problema aquí es entender que cuando la gente habla de Israel, está hablando de Israel con nombre propio. El Israel es el de la Biblia. Que se conozca en estos días la organización política que gobierna un estado geopolítico, digámoslo así, una región. Bueno, eso en realidad el Señor sabrá quiénes de los que viven allá son de sus ovejas, porque Él dice que tiene ovejas en todas las naciones. Y nosotros debemos orar por esas ovejas que están allá, de las que pertenecen realmente al Israel de Dios. No es que estemos de acuerdo con las masacres, sino que conocemos de qué está hablando el Señor. Lo que la gente no sabe es que no conocen, así como ese dice que tú dices que eres rico, pero tú no sabes que eres pobre, desnudo. Eso mismo habla la gente, habla sin saber.
Entonces, cuando uno profiere palabra contra Israel, está profiriendo contra un nombre propio de la palabra de Dios, que es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo que el gobierno de allá sean del... No, yo no sé si ellos son salvos o no. Lo que sí sé es que el Señor me dijo que tuviera mucho celo y que procurara la paz de Israel. Pero ¿cuál Israel? El Israel de Dios. Entonces, en eso tenemos que ser muy específicos y entender muy bien el mensaje de lo que quiere decir el Señor. No que vamos a defender todas las atrocidades que haga un gobierno y que no, porque como son los elegidos, no se trata de eso, es entender quién es el verdadero Israel. No el Israel de la CNN o el Israel de la ONU o el Israel de que se imagina la gente. No, el Israel real, el Israel de la palabra de Dios. Sus hijos, los que cumplen los mandamientos de Dios, ¿sí? Y tienen el testimonio de Jesús. Esos son el verdadero Israel de Dios. Entonces yo no puedo proferir maldiciones contra algo que ni siquiera conozco qué significa. Eso es lo que está haciendo la gran mayoría. Hablan y que se van contra Israel. Entonces el presidente de nuestro país habla y dice vamos a cortar relaciones, no con un Estado que tiene un comportamiento político específico en cuanto a una guerra, no, contra Israel. Y miren lo que le pasó a Chávez. Miren lo que se pasó a Chávez. El problema es que hablan cosas que no entienden, cosas que no saben, porque no creen en Dios y no creen en la palabra de Dios. Generalmente son personas que no tienen entendimiento de la palabra de Dios y son nuestros gobernantes. Ahora, yo no estoy diciendo, poniéndome de un lado político o del otro, no quiero participar en política en absoluto. Solo quiero saber de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente no conoce de la palabra de Dios, habla cosas que no entiende. Habla cosas que no entiende y eso es lo que está pasando hoy en día y la gente está poniendo de un bando o del otro sin saber en realidad qué es de lo que están hablando. Entonces eso es bien importante. Esta gran ramera, el Señor dice que es todo ese sistema religioso, político, todo de lo que se está pasando en la ciudad, ¿cierto? Y dice que la ciudad está profetizada para ser destruida. Sí, lo mismo que la zona de Gaza también, en los profetas habla cómo va a ser destruida la zona de Gaza y todo, que va a ser destruida. Y está profetizado, pero la gente no conoce. Entonces piensa que es que cuando uno postea ese tipo de información bíblica, uno se está yendo en pos de un gobierno. No, lo que estamos haciendo es hacer que la gente venga a la palabra de Dios, procurar que la gente venga a la palabra de Dios para que tengamos entendimiento de qué es lo que está pasando, para que no seamos engañados. Entonces, si ven cómo todo tiene una concordancia perfecta. Entonces, mire que cuando se habla del hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mire cuánto llevamos con el primer versículo para poder explicar el primer versículo y eso, explicarlo de la forma que hasta ahora hemos entendido por la palabra de Dios, por la misericordia que ha tenido el Señor de mostrarnos su palabra. Ahora, analicen algo. Cuando se habla de Israel, Israel no es solo la tribu de Judá. Acuérdense que Israel son 12 tribus, 12 tribus, 12 tribus que el Señor escogió. Lo que nos decía el pastor, nuestro amado pastor Luis Alberto hace 8 días. ¿Por qué el Señor no escogió a la tribu de Dina? Dina también era hija de Israel. ¿Por qué no hay una tribu que se llame Dina? Hay Neftalí, Dan, la tribu bueno, todas las 12 tribus de todos los hijos de Israel, incluido Judá y Leví y todos los demás, Benjamín, son 12 y fueron escogidas por el Señor, ¿cierto? Pero aquí se habla de los judíos. ¿Por qué se habla de los judíos? Entonces dice Israel, el pueblo judío. Pero es que eso no es todo Israel, hay falta una parte. Entonces, por eso nos explica acá el apóstol Pablo que no es judío el que lo es en la carne y la circuncisión no es en la que echan el prepucio, sino la circuncisión en la que se echa en el corazón, ¿cierto? Entonces, ahí comienza a explicar una cantidad de cosas que si no conocemos la historia de la palabra de Dios, pues no vamos a entender y vamos a ser engañados por esta cizaña de la teología, ¿cierto? Miren, ¿por qué todavía permanece la tribu de Judá? ¿Por qué se menciona la tribu de Judá? Porque es una profecía que está desde el principio. Miren, vamos a Génesis 49.
Génesis 49, cuando nuestro padre Jacob, Israel, está hablando de sus hijos, o sea, de las diferentes tribus, está dando una profecía y él está anunciando la profecía de lo que va a pasar. Cuando se refiere a Judá, en la parte que corresponde de lo que él está hablando sobre la tribu de Judá, de su hijo Judá, dice, Génesis 49:10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Por qué se ha mencionado a lo largo de la historia de los judíos, el pueblo judío y el pueblo judío? ¿Y por qué ahora el pueblo judío tiene un estado? ¿Y por qué se han llamado Israel? ¿Y por qué ahorita son como poderosos, digámoslo así? Eso está profetizado. Eso no es porque la ONU les dio un territorio. Eso no es porque la familia Rothschild tiene el poder y hay muchas cosas que se tejen alrededor de eso. Eso no es por otra cosa que porque el Señor lo había determinado que así fuera. Y está profetizado que ese reino va a permanecer hasta que venga o sea, el Señor, hasta que regrese el Señor. Por eso se hace nombre de este pueblo a lo largo de toda la historia. Muy probablemente nosotros descendemos también de ese pueblo porque toda la colonización que vino de España con Cristóbal Colón, ¿sí? Viene a colonizar América y dentro de todos ellos venían muchos judíos que habían sido echados de España, judíos sefardíes, lo que es sefarad, se le llaman judíos sefardíes por lo que se conoce a España como sefarad en la Biblia, ¿cierto? Entonces, esta población vinieron y se mezclaron, por eso todos los apellidos terminados en EZ, ¿sí? Pérez, Hernández, Ramírez y muchos otros más, Rodríguez, aparte de los de EZ hay muchos otros que están ya reconocidos como que son de descendencia judío-sefardí. O sea que muy probablemente nosotros vengamos de esa tribu, ¿cierto? Puede que también vengamos de otra por las mezclas que hubo. No sabemos, pero lo que sí sé es que los que creemos en el Señor Jesús de la forma correcta, no porque tengamos la razón, sino porque el Señor se ha manifestado a su pueblo y ha llamado a sus ovejas y hemos escuchado y hemos entendido de lo que está hablando y estamos comenzando a entender de lo que está hablando. Mis ovejas oyen mi voz, pero no es un ruido, un sonido cualquiera, como no, oyen mi voz porque el Señor habla. Nosotros estamos entendiendo, comenzando a entender de qué es lo que está hablando el Señor Jesús y que somos ovejas y vamos a seguirlo porque entendemos el mensaje. De eso se trata, ¿cierto? Entonces dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Señor. Por eso ha permanecido. Por eso se habla del pueblo judío en toda la historia, ¿cierto? Y miren, está profetizado y eso es lo bonito. Miren todo lo que habla el Señor de este hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Sigue toda la información que hay y hay muchísima más si queremos escudriñar. Ahora vamos al segundo versículo de esta historia. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del hombre rico, dice, y estaba lleno de llagas, lleno de llagas. Entonces, había también un mendigo. ¿Qué es un mendigo? ¿Qué es un mendigo? ¿Ustedes qué creen que es un mendigo? A ver, mis hermanos, ¿qué es un mendigo? Alguien que pide. ¿Por qué pide? Porque necesita. ¿Y por qué necesita? Porque no tiene. Exacto. O sea, no tiene. ¿Y qué es una persona que no tiene y le toca pedir cuando lo que necesita? Es un pobre que no tiene absolutamente nada. Entonces estamos hablando de un hombre rico y de un hombre muy pobre que no era solo pobre, sino era mendigo, tirado en la puerta del rico. O sea, estaba sin absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Analicemos la información. Entonces, ya bueno, un mendigo es alguien muy pobre. ¿Dónde podemos encontrar a qué se refiere esta información que está dando aquí el Señor? ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9.
Había un mendigo, ya sabemos el final de la historia, por eso podemos ir avanzando en el entendimiento de esto. Este mendigo, que era pobre, lleno de llagas, fue salvo al final, ¿cierto? Fue salvo al final de la historia. Entonces vamos a mirar a qué se refiere. Mire, Apocalipsis 2:9. Mi hermano Emanuel, por favor, léame aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Sí, señor. Apocalipsis 2, 19. 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén, amén. Bueno, miren, aquí está haciendo un llamado y está haciendo una aclaración de alguien, dice que es pobre, pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Mire cuál fue el final de ese paupérrimo mendigo que estaba tirado, lleno de llagas. ¿Cuál fue el final? La vida eterna. Y eso es riqueza. Dice que eso es la riqueza que debemos anhelar. Dice que es más deseable más que el oro y que todo el oro refinado y más dulce que la miel, que la que destila del panal, dice la palabra de Dios. O sea, esa riqueza, eso sí es riqueza, pero él en este mundo fue muy pobre y aquí está hablando de esa misma condición. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Cómo estaba Lázaro? Atribulado, atribulado. Imagínense que se está anhelando comer, o sea, ahí tirado en la puesta, humillado ahí tirado, sin ninguna propiedad, sin nada, sin ninguna posesión. Está tratando de mendigando comida, al menos para comer, ¿sí? Y es pobre y el Señor le dice, no, tú eres rico, ¿sí? Y dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que hay algunos que se dicen ser judíos y no lo son. Sí, eso dice el Señor. Eso dice el Señor. Entonces, miren la importancia de lo que es ir a las cosas que había escrito el Señor. Dice, el mendigo significa eso. Ahora, ¿por qué estaba lleno de llagas? Muchas veces cuando uno lee las primeras veces esta historia, esta parábola, lo más probable es que uno diga, venga, pero no, pero pues como pobrecito, ¿por qué Dios permite eso? Mire que era pobre, no tenía nada y fuera de eso leproso. No, pero es que Dios, y uno comienza a echarle la culpa al Señor porque uno no tiene ni idea de qué está hablando, porque uno no tiene no tiene el conocimiento de qué está narrando el Señor, por qué tenía llagas, por qué estaba, a qué se refiere, qué significa eso. Vamos a Isaías 1:1. Isaías, el libro del profeta Isaías, uy, ese libro es precioso, es muy bonito. Todos los libros de los profetas son maravillosos y tienen mucha explicación de muchas cosas que como nosotros nunca leímos, entonces por eso no entendemos, pero es muy importante tener la información que dice Moisés, los profetas y los salmos para poder entender de qué estaba hablando el Señor y de qué hablaron sus apóstoles. Dice Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de quién, acerca de Judá, ¿sí? De Judá y Jerusalén. O sea, aquí está hablando específicamente de una de las tribus, de una de las casas, mejor dicho, ¿sí? La casa de Judá, los judíos, ¿sí? Dice, y de la ciudad de Jerusalén, o sea, está hablando de ese reino, ¿cierto? Dice, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice, oíd cielos y escucha tú, tierra. Cuando el Señor dice estas palabras, nosotros, si ya entendemos de qué está hablando, ya vamos a identificar cuándo es esto, de qué está hablando. ¿De qué está hablando el Señor? Dice, oíd cielos y escucha tú, tierra. ¿Por qué el Señor hace esta mención acá? ¿Sí? Si conocemos, acá, venga, les leo un poquito sin quitar el dedito de ahí de Isaías, leamos qué dice el Señor en el Salmo 50.
Miren, el Salmo 50 es una descripción de lo que va a pasar cuando el Señor convoque a la tierra para hacer su juicio, cuando el Señor venga en su gloria. En el Salmo 50 dice, el Dios de dioses, el Señor Jesús, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido. O sea, la verdadera Sión no es el movimiento sionista de hoy en día. No, la verdadera Sión es el lugar de habitación de Dios. Sión, su santo monte, el reino de los cielos, ese es el verdadero Sión. Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. El Dios de dioses es el que va a venir y va a venir fuego, dice, fuego consumirá delante de él. Acuérdense que dice que el Señor Jesús va a venir en fuego consumidor para devorar a los adversarios, ¿sí? A los que no quisieron escuchar. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. O sea, acuérdense que él dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Eso es a lo que se refiere. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Por qué los cielos y la tierra? Dos testigos que permanecen durante toda la historia. No hay ningún hombre que pueda decir que fue testigo de todas las cosas. No, los cielos y la tierra permanecen hasta que el Señor venga, ¿cierto? Entonces, por eso van a ser convocados los cielos y la tierra para dar testimonio que la palabra de Dios fue dicha. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Dice, cuando el Dios de dioses, el Señor ha hablado y ha convocado la tierra en el día del juicio, en el día que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De ese es el Dios de dioses que está hablando acá el Señor, en su palabra. Entonces, ya vamos entendiendo a qué se refiere acá en Isaías. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Sí ve de lo que está hablando? Está hablando de Judá, del reino de Judá, ¿sí? De la casa de Judá y de Jerusalén. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Es para ubicarnos en qué tiempo es esto. Dice que esa visión le fue dada a Isaías, el hijo de Amós, y eso le fue dado en días del rey Usías, del rey Jotam, después del rey Acaz y después del rey Ezequías, reyes de Judá. O sea, a lo largo de todo ese tiempo de esos reyes. Eso le fue dada la revelación, porque toda la revelación del libro de Isaías fue dada a lo largo del reinado de estos reyes que se mencionan acá. Dice, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y mire lo que dice referente a esto que estamos hablando. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cierto? Ahí está hablando de una condición. Dice, el Señor lo está describiendo, dice que está lleno de llagas también, de podrida, hinchazón, que las heridas están abiertas. ¿Por qué? Dice, crié hijos y los engrandecí, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Entonces, la condición de Lázaro acá en esta parábola, no es que pobrecito que le dio lepra, pues como eso le da a algunas personas y seguro lo contagiaron. No, es cosa, el Señor está hablando en parábolas y sin parábolas no nos hablaba. Ahora nos está revelando estas cosas. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ahora, pero venga, pero él se salvó, pero entonces aquí, ¿por qué dice que lo compara con que son el mejor es el buey que el asno? Porque ellos obedecen al Señor, ¿sí? Y conocen el pesebre de su Señor, pero ellos no entienden y mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué fue salvo? Porque ahí en el versículo 16, en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos,
dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego. ¿Qué es eso que está diciendo el Señor acá? Eso está en la ley, que no desamparar a la viuda ni al huérfano, que no los oprimirás, todo eso es parte de la ley. Dice, límpiense, arrepiéntanse, quite la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Cuando una persona no quiere escuchar la ley de Dios, cuando no quiere ponerla por obra. De vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La ley es buena, dice el apóstol Pablo, porque la ley a la verdad es buena. La ley es santa, el santo mandamiento. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque pecado es infracción de la ley, ¿cierto? Entonces, aquí está diciendo el Señor que nos volvamos a su ley, que nos arrepintamos y volvamos a su ley. Aquí está diciendo específicamente sobre esta una de las casas, una de las dos casas. Dice, venid luego, y dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Sí ven? Acá está diciendo arrepentimiento. Vengan a mí, reciban mi testimonio de que yo me hice carne y morí por el pecado del pueblo, y vamos a ser limpiados de nuestros pecados. A eso se refiere el Señor ahí. Es un solo Dios, ese que vino en carne. Y dice que pese a que estaban llenos de llagas, y mire el ejemplo de Lázaro, esa era la condición de Lázaro, en la inmunda. Estaba tirado, mendigo, sin posesiones, sin nada en absoluto, sí, pero fue salvo. ¿Por qué fue salvo? ¿Por qué fue salvo? ¿Por ser pobre? No, él no fue salvo por ser pobre. ¿Por qué tenía llagas? ¿Por ser pobre? No, él no tenía llagas por ser pobre. Aquí están dándonos muchas descripciones. Ahora vamos aquí, miren, vamos a Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 21, que es bien bonito. Miren, los libros de los profetas son hermosísimos, hermosísimos. Y hago énfasis en esto porque generalmente la gente no lee los libros de los profetas. Leemos, nos habían dicho que leyéramos solo de Mateo en adelante, ¿cierto? Pero acá está la información para poder entender lo que dicen de Mateo en adelante. Dice Jeremías 8:21. ¿Alguien me lee, por favor? Otro de los varones, por favor, que me ayuden. Jeremías capítulo 8, versículos 21 y 22. Pastor, si me permite, yo leo también ese. Mi hermano Willington, muchas gracias. Bien, 8:21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Amén. Bueno, ahí está hablando, muchas gracias, mi hermano, Señor lo bendiga. Ahí está hablando de una condición, ¿sí? Una condición de quebrantamiento. Dice, estoy quebrantado, estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando dice esa terminología, significa por la descendencia del pueblo, la descendencia. Y tú, virgen hija de Israel, o hija de, cuando habla de los leoncillos, hijos de la leona, quiere decir que habían dos leoncillos, ¿cierto? Y que eran hijos de la leona, o sea, que vienen de la descendencia de la casa de Israel, ¿cierto? Que se dividieron en dos reinos. Entonces aquí dice que está quebrantado porque el quebrantamiento viene para el pueblo, por su pecado, ¿sí? Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Qué dice el Señor más adelante? ¿Qué dice el Señor más adelante en el capítulo 33? En el capítulo 33 está la respuesta para esta pregunta. Venga, pero no hay allí médico, no hay sanidad, no hay medicina. Dice el Señor en el capítulo 33, versículos 6 al 8. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? El mismo libro de Jeremías, capítulo 33, versículos del 6 al 8. Dice,
he aquí que yo, ¿quién está hablando ahí? El Dios de dioses. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. O sea, ¿de qué se trata el quebrantamiento? ¿De qué se trata la enfermedad? ¿De qué se trata la llaga? ¿De qué se trata toda esta situación de quebrantamiento por la que estaba pasando Lázaro? Dice el Señor que nos va a sanar y la pregunta, ¿no hay médico? ¿No hay médico? Dice, yo les traeré sanidad y medicina, dice el Señor. Y que de hecho en Marcos, en el capítulo 2, el Señor advierte, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor dijo, pues yo he venido a eso. Eso estaba escrito. Yo traeré sanidad y medicina. ¿Cuál era la sanidad y la medicina? Él paga por nuestros pecados para que tengamos arrepentimiento y confiemos en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿sí ve que está hablando de ese mismo único Dios? Bueno, entonces está hablando ese mismo Dios, ese que iba a traer sanidad y medicina y que ya estaba escrito. O sea, cuando el Señor dice estas cosas, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no he venido a llamar a los justos, sino, o sea, los sanos en cuanto a la sanidad física o los enfermos en cuanto a la enfermedad física, se está refiriendo a llamar justos, o sea, justificados, ¿sí? Sino a pecadores. Enfermos quiere decir pecadores, para que entendamos el mensaje. O sea, ¿por qué Lázaro estaba enfermo lleno de llagas? Porque le dio, pobrecito, no tenía la culpa y le dio lepra. ¿A qué se refiere esto? Aquí está la respuesta. ¿Sí ve? Llevamos como 2, 3 versículos nomás. Y mire toda la información que hay. Dice el Señor, Él había prometido, Él había profetizado, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad. ¿Para qué la sanidad y la medicina de la enfermedad física? Pues es por la maldad. Quiere decir la maldad que el Señor limpia. ¿Sí? Con que pecaron contra mí. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Sí? Miren que y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Rebelión es apartarnos del mandamiento, no hacer caso al mandamiento del Señor. Así como el Señor le dice, ve y trabaja mi viña. Sí, Señor, yo voy. Y no fue. Se rebeló contra lo que le mandó el Padre. Entonces, mire que estas son las dos condiciones. La condición de Lázaro, asimismo, es como la del hijo pródigo, que cuando ya estaba en la inmundicia, comiendo comida de cerdos, y mire que casualmente mencionan a los cerdos, y cuando estaba en lo más deplorable y lo más depravado de su situación, sí, estaba comiendo lo que comen los cerdos, o sea, estaba por lo bajo o lo inmundo, mejor dicho. Y se acuerda y se arrepiente. Uy, yo allá tenía, yo voy a volver a la ley de mi padre. Eso está pasando. Por eso Lázaro fue salvo, ¿cierto? Había enfermedad. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Volviendo aquí a Lucas, dice que Lázaro, en Lucas 16, versículo 21, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Perros venían y le lamían las llagas. Miren, vamos a tratar de explicar para tratar de encontrar el significado de lo que habla el Señor. ¿Qué significa esto de que Lázaro ansiaba saciarse? ¿De qué ansiaba saciarse Lázaro? ¿Mm? ¿De qué ansiaba saciarse Lázaro? De lo que tenía el rico, ¿cierto? Migajas. ¿Qué es migaja? ¿Qué es una migaja? No, comida, restos de comida. Pero hay algo más específico. Una migaja no es una migaja de manzana. No, es una migaja ¿de qué? De pan, ¿cierto? Es una migaja de pan. Dijo el Señor Jesús, yo soy el pan de vida que descendió de los cielos.
vuestros padres comieron el pan y murieron en el desierto, pero el que coma de este pan no morirá jamás, más tendrá vida eterna, ¿cierto? ¿De qué estaba hablando? De algo simbólico. Entonces, él ansiaba saciarse, él ansiaba. Esa es una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros tenemos que ansiar el obedecer al Señor, el cambiar nuestra vida, el cambiar nuestra forma de ser, el cambiar nuestra errada forma pecadora de hacer las cosas, el cambiar todo lo que haya que cambiar. Ansiamos eso y nos aflige no poder salir inmediatamente de todo. Estamos afligidos porque no, me gustaría ser mejor, me gustaría no volver a robar, no volver a mentir, no volver a pecar ni con el pensamiento, no volver a hacer esas cosas porque eso es lo que yo ansío, ese pan de vida que dice el Señor. Sí, sí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les mando? Es que señorío es ese que tiene el Señor Jesús sobre personas que, como antes hacíamos nosotros, que no le obedecíamos. Señor, Señor, y seguimos mintiendo, o seguimos adulterando, o seguimos robando, o seguimos deseando lo que no es de nosotros, ¿cierto? Entonces miren que todo eso tiene un significado, básicamente tiene un significado y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, porque habían sido dadas a otro y él ansiaba eso. Mire lo que hizo la misma condición que tenía nuestro padre Israel. ¿Cuál era la condición de nuestro padre Israel? Acuérdense que también nuestro padre Isaac tuvo dos hijos. Si ven, vuelve y se presenta la misma situación, una dualidad. Dos hijos, dos hijos. El mayor tenía el derecho de la bendición, pero ¿qué pasó? El menor anhelaba tener esa bendición. El mayor no le importaba. Ya, pero ¿de qué me sirve la herencia? ¿Sí? Nos vamos a morir. Él decía, eso decía, y el menor estaba ansiando eso que él iba a tener por derecho, pero que no lo valoraba. No valoraba el hecho de que el Señor iba a bendecir al primogénito. Él anhelaba tener esa bendición de la primogenitura. Y es más, engañó a su padre para lograrlo. No que engañar al papá esté bien, pero fue de la forma que el Señor lo dispuso porque anhelaba eso, la bendición de su papá, la bendición para poder ser grande, para poder ser grande en las cosas del Señor. Y anhelaba, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ansiar el cumplir el mandamiento del Señor para recibir la bendición. No estoy hablando de plata, no estoy hablando de riqueza ni de cosas materiales. La bendición del Señor es que yo entienda la palabra de Dios, que yo esté cada vez más comprometido con las cosas, que piense en las cosas de arriba. Hemos leído esa parábola también muchas veces. Buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Entonces nosotros, ay, sí, leo la Biblia para que me lleguen esas cosas añadidas, porque yo necesito la riendo, pues es un autoengaño, ¿cierto? Y hemos leído, ¿por qué se preocupa por la comida? ¿Por qué se preocupa por el vestido? Dice, miren las flores del campo, las aves las aves de los cielos que ni hilan, ni trabajan, ni hacen nada y el Señor la sustenta. Y eso que el Señor va a acabar en el fuego, imagine cuánto más no hará por nosotros, hijos incrédulos que somos, que nos ocupemos del reino de los cielos. Ese es mi anhelo. Yo quiero estar allá, Señor. Ayúdame a comportarme como tú requieres de tus hijos. Ayúdame para que yo cambie las cosas y deje de estar poniendo mis problemas por encima de mi fe en ti. O sea, que mi fe en ti y mi situación contigo no dependa de nadie más. No dependa de que si mi hermano me miró feo, mi hermana me miró feo, si el pastor me habló duro, pues, entonces pues ya mi relación con Dios cambió. Dejo de obedecer el mandamiento de Dios porque tuve un problema o porque tengo pues, conflictos en el trabajo o porque tengo hambre. Entonces, pues ya no obedezco el mandamiento de Dios porque tengo hambre. O porque es que, pues tuve problemas y me separé de mi esposa o en el caso de las mujeres del esposo. Entonces, pues ya dejo de seguir las cosas que el Señor me dice que siga porque pues tengo problemas. O sea, que mi fe en el Señor depende de las personas. O sea, no es verdadera fe. No es verdadera fe. Eso no es fe. Es un engaño. Es un engaño que yo ande buscando disculpas para dejar de mentir. Ande buscando disculpas para dejar de congregarme, por ejemplo. Ando buscando disculpas
para amar a los hermanos de forma sincera, ande buscando disculpas para seguir chismeando, ¿sí? Entonces depende del entorno. O sea, imagínense la clase de fe que podemos tener. Si la fe de nosotros depende es que pues yo esté contento con mis hermanos. Entonces, cuando yo estoy de buen genio, pues ya obedezco la ley de Dios. Me congrego, no miento, ayudo al que necesita, mejor dicho, hago muchas cosas, pero cuando pues las cosas no van bien, entonces no, yo ya no vuelvo porque estoy en muchos problemas y entonces pues o sigo mintiendo, pues que me toca trabajar, ese es mi trabajo, ¿cierto? Pues a mí me exigen que tengo que mentir, pues ese es el trabajo que Dios me dio, ¿no? Eso pues es un don que el Señor me da para yo trabajar. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? Pues me engaño a mí mismo, ¿cierto? Entonces mire que la fe pues es ansiar saciarse de ese pan de vida, que sea una ansia, que sea un anhelo verdadero, el querer andar en los mandamientos del Señor y no sacar disculpas para evadirlos. En lugar de decir que no, es que ay, son legalistas o que son de una cosa o quieren los mandamientos solamente y que pues que la misericordia de Dios consiste en que Él revela los mandamientos y la ley a sus hijos para que los sigamos. Por eso dice el Señor que dará a cada uno según sus obras. Si fuera por la gracia falsa que nos han enseñado en el cristianismo, pues básicamente, ¿para qué el Señor dice que va a dar a cada uno según sus obras? Sí, pues no importa las obras que yo haga, si yo hice mal, o si no me preocupo de nada, pues yo ya, el Señor ya me dio la salvación. Entonces, ¿por qué el Señor dará a cada uno según sus obras? Sí, según sus obras, sean buenas o malas. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque es necesario que una vez nacidos de nuevo volvamos al mandamiento del Señor, ¿cierto? Por eso es que el Señor dice que va a dar a cada uno según sus obras. Por eso tenemos que ansiar, saciarnos de ese pan de vida. Por eso, a eso se refieren. Por eso él fue salvo, ¿cierto? Que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Uy, pobrecito esa situación, pero él, ¿por qué dejaba que los perros vinieran y le lamían las llagas? ¿No los ahuyentaba? Miren, por acá en los Salmos, en el Salmo 22, que es un salmo hermosísimo, que es una profecía, ¿sí? Ese salmo comienza y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en el madero cuando estaba siendo muerto, cuando estaba padeciendo? Ese es el inicio de ese salmo. Y acá en el versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. O sea, eso de que los perros vienen y le lamen las llagas, ¿qué produciría eso? Que una persona que está sufriendo por una llaga que debe ser un ardor impresionante, que está la carne viva, que está podrido, y viene un perro y le lame la llaga, ¿qué cree que le va a producir eso? Lo mismo que le producía al Señor Jesús, que pese a que estaba sintiendo el martirio, la gente se le burlaba y le daban vinagre y lo chuzaron con una lanza al costado, lo coronaron de espinas. Eso es, pasando la tribulación y los demás se le burlaban. Eso es a lo que se refiere. Por eso habla de que los perros le lamían las llagas. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí ven que hay una explicación perfecta para todo y la palabra de Dios es perfecta? La ley del Señor es perfecta. Entonces, miren, vamos a analizar ya casi para terminar. El Salmo 38. El Salmo 38 es un salmo que habla de eso. Salmo 38, desde el versículo 1, habla de esas cosas. ¿Por qué estaba la enfermedad? ¿Por qué los perros venían y le lamían las llagas? ¿Qué pasa con eso? Dice Salmo 38, desde el versículo 1, dice, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas, o sea, tus flechas, cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. La misma situación que tenía allá Lázaro. No había nada sano en su carne. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Por qué viene la ira? Porque el Señor se aira contra nosotros. Dice, porque el Señor está airado contra el impío todos los días, ¿cierto? Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Las llagas que venían
que tenía Lázaro no era pobrecito porque le dio esa cosa sin él tener culpa y responsabilidad de nada, porque dice la palabra de Dios, no hay maldición que venga sin causa. O sea, estas llagas son producto, dice, a causa de mi pecado. Así estábamos nosotros, generación maligna, perversa. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Esas llagas que tenía Lázaro son un significado, ¿sí? Una comparación, una parábola acerca de esto, de que pues estamos llenos de pecados, ¿cierto? Entonces dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. ¿Sí ven la descripción? Si hubiéramos leído antes estas cosas, tendríamos más idea de qué estaba hablando el Señor y no nos haríamos ideas falsas. Es la situación que tiene Lázaro por eso. Entonces, bueno, yo creo que lo dejamos ahí por hoy y sigamos la próxima clase escudriñando más a ver del significado de cada una de las cosas que, que el Señor nos narra en esta historia tan preciosa. Ya vemos cómo va cambiando el significado, el concepto que teníamos antes del rico y de Lázaro y del infierno y todas estas cosas, ahora que el Señor nos está mostrando con la misma palabra el significado real de las cosas. ¿Sí ven lo hermoso que es que el Señor le revele a su pueblo? Mi hermano y mi hermana, siéntase muy feliz porque el Señor ha tenido misericordia de Israel, ha tenido misericordia de su pueblo y está revelando su palabra a sus hijos, está llamando a sus ovejas y sus ovejas estamos entendiendo la voz y lo que dice el Señor y lo seguimos porque entendemos el mensaje de lo que Él está hablando, el Dios de dioses que va a convocar a la tierra y que va a hacer juicio. ¿Cierto? Entonces, ya a partir de la siguiente clase, pues vamos a mirar el siguiente versículo que dice acá, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a mirar entonces qué pasa, porque, bueno, ya ahí viene la parte que describe mientras estaban vivos. Ahora continúa la parte de después de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué fue llevado el mendigo por los ángeles? ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Y por qué se menciona que el mendigo, el rico fue sepultado y no dice lo mismo de Lázaro? Eso tiene todo un significado y está totalmente explicado en la palabra de Dios. Mi hermano Álvaro León tiene la manito levantada. Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hermanos. Leyendo lo que usted decía aquí, miraba en lo de Lázaro y el publicano. Le dice que envía a Lázaro para que moje a punta de mi lengua y después dice, manda a alguno de estas personas para que le diga a mi familia que no vengan a este sitio. Entonces ahí hay una parte donde dice, aunque se levantara alguno de los muertos, no lo escucharán, ¿sí? Ahí se hace, yo me imagino, pienso, no sé, pues no es pensando como yo piense, yo veo que es como que está ahí propiamente, está anunciando la resurrección de Cristo, que se levantó entre los muertos y tampoco lo escucharán, dice. Aclárame por favor eso, pastor. Sí, mi hermano, eso hace parte, muchas gracias porque manifiesta sus dudas, mi hermano. Eso hace parte de lo que vamos a ver ahí, como tratar de tomarlo versículo por versículo para mirar el correcto resultado, pero en efecto, pues es bastante claro lo que está diciendo, lo que le está diciendo a Abraham. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Dice a Moisés y a los profetas, no, sí, Señor, sí, sí, o sea, cumpla la ley de Dios, cumpla, pero él ya estaba muerto. Hay una simbología en eso. Ya vamos a ver cómo así que él está muerto y está hablando. Es que uno sigue consciente allá en el infierno. Entonces, si ven, todas esas cosas tienen una explicación. Dice, no, que si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. Dice, aunque se levante alguno de entre los muertos, de hecho eso es lo que pasó, el testimonio del Señor Jesús. Y hay muchos que siguen sin creer, pese a que uno se levantó de entre los muertos y no lo escucharon. Dice, oigan, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos,
porque Moisés y los profetas hablan del Señor Jesús. Oigan al Señor Jesús y el testimonio, la ley de Dios y los profetas. A la ley y al testimonio. El que no dijera conforme a esto es porque no le ha amanecido, dice la palabra de Dios. Entonces, miren que eso sí tiene un significado. Ya vamos a ahondarlo un poquito más en la siguiente clase. ¿Alguien más? Mi hermana Victoria tiene la mano levantada. Pastor, buenos días para usted y para todos mis hermanos. Te quería hacer solo una preguntita. Pastor, ¿y no es posible que nos regale, pues no sé, ¿no? Si los hermanos están de acuerdo, así sea media horita más? Mi hermana, es que el tema es bastante extenso. Y mire, acuérdense que ya la clase pasada estábamos jugando la introducción al tema del infierno, que no existe. Esto es una de las partes que tenemos que tener clara para poder avanzar en el tema. Y pues no es cuestión de 20 minuticos, no, es bueno escudriñarlo más profundamente. Si entonces mejor dejémoslo para la siguiente clase. Yo sé, yo también anhelo todas estas cosas que no terminaran, pero es bueno tomarlo con más calma para ir despacio, para que se entienda muy bien esto y para tratar de escudriñar mejor, más a profundidad. Entonces, bueno, mis hermanos, los amo muchísimo, que el Señor sea manifestándose cada vez a la vida de ustedes, de nosotros, de nuestras familias, y que nos dé ese regalo maravilloso de su gracia, que es volver a acogernos en su ley, para que seamos pueblo de Dios, para que Él sea nuestro Dios y nosotros Mira seamos cuán un bueno y pueblo cuán de Dios. delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, y desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jesús bendición y vida eterna